Conocido el duro dato de inflación del mes de marzo, vamos a debatir un poco cuáles fueron las causas, qué se viene hacia adelante y la pregunta del millón: ¿es posible que surja una hiperinflación en Argentina? Venía conmigo. Muy malo el dato del mes de marzo en materia inflacionaria, en conjugación con un primer trimestre que ya venía convulsionado. Obviamente nuestro país está sufriendo el coletazo de la tensión geopolítica que registró una suba de los precios de los productos primarios en absolutamente todo el mundo. Vemos hoy países centrales, países desarrollados, rompiendo récords inflacionarios en décadas, y nuestro país lamentablemente no está aislado de ese fenómeno. Obviamente partimos de niveles más grandes, más preocupantes, producto de una inmensidad de desequilibrios previos. Es paradójico que aún así seguimos en niveles interanuales acumulados 12 meses de inflación similares a los del año 2019. Eso obviamente no es un dato alentador, es un rasgo más de una debacle argentina que ya lleva muchos años en materia de las distorsiones de precios. ¿Cuáles son las causas actuales? Bueno, además de la tensión geopolítica en Ucrania, tenemos un desequilibrio monetario muy severo, además de una inercia que es muy significativa. Los contratos se ajustan en función no solamente a la historia pasada, sino también en términos de las expectativas hacia adelante. Y eso lleva a que, en general, los productores, y muy en particular aquellos que tienen poder de mercado o musculatura para fijar precios, bueno, traten de recuperar márgenes adaptando su sistema de precios a las expectativas de aceleración. La pregunta que ha surgido en las últimas semanas, sobre todo fomentada por el círculo político y principalmente por la oposición, es si este escenario de aceleración del primer trimestre, con estos niveles tan elevados que no se ven hace varios años, no pueden derivar en una situación hiperinflacionaria, una palabra muy sensible que para la memoria económica argentina, bueno, trae bastante pánico. ¿Por qué se caracteriza el fenómeno inflacionario? Bueno, por un acortamiento muy significativo de los contratos y una aceleración en las remarcaciones en el marco de una carrera entre precios y salarios que se hace feroz. Ese escenario hoy no se está verificando de manera extrema. Obviamente, las paritarias empezaron a registrar mecanismos de revisión un poco más frecuentes. Pasamos de lo anual a lo semestral y hoy en día ya estamos en revisiones trimestrales, pero la aceleración que implicaría un escenario hiperinflacionario sería de un acortamiento a una escala de carácter semanal. No hay semana en la cual no se revisen nuevamente todo tipo de contratos, entre ellos los laborales, y por ende remarcaciones de precios prácticamente minuto a minuto. Hoy en día todavía estamos lejos de ese escenario. Pero ¿es un riesgo latente? Bueno, evidentemente en una economía que está convulsionada hay siempre una componente de riesgo. Ahora bien, la economía argentina todavía tiene anclas significativas, variables de la macroeconomía que eventualmente el gobierno podría fijar para evitar una aceleración. Hablamos de lo cambiario, hablamos de la tasa de interés y hablamos un poco de la promoción que se le da a esta carrera entre precios y salarios. Bueno, la verdad es que en los últimos meses esas anclas han funcionado relativamente poco porque habían estado más operativas en el año 2021, pero es un resguardo en última instancia que esta administración o cualquier otra podría manotear para evitar un escenario de aceleración severa, que de nuevo en el corto plazo hoy no se vislumbra. En los próximos meses hay que seguir de cerca la situación. Uno tendería a pensar que se va a empezar a verificar un alivio en términos de reducción de los niveles mensuales porque la conflictividad en Ucrania ya no tiene la efervescencia inicial y la dinámica de precios de los commodities empieza a relajarse. Aún así, la situación macroeconómica argentina es delicada y es fundamental que las autoridades, que el Ministerio de Economía y todas las áreas de gobierno sigan teniendo el combate a la inflación como el principal pilar de la política económica y sobre todo apuntando a coordinar las expectativas para que naturalmente se vayan apagando estas voces de algunos alborotados que instalan la cuestión del riesgo hiperinflacionario que hoy por lo menos no es tal. Mi nombre es Sergio Chousa y esta fue una columna para c5n.com.